Bueno, segundo bloque, día jueves, día del licenciado Carlos Zubiri, su micro. Habíamos tenido la palabra el jueves pasado de una carta que había redactado y mandado a su familia el aquel entonces presidente de la Nación, Arturo Frondizi. Los saludamos a Carlos. Buenas noches, gracias por venir. ¿Qué tal? ¿Cómo andás, Luis? Cambió al jueves, no hay más tormenta, ¿no? No, porque No, vos me dijiste que traiga buen clima, así que venimos con sí, buen sí, clima. porque los miércoles siempre medio tormentosos. Sí, los jueves más Bueno, tranquilos. los jueves más tranquilos. Bueno, Carlos, ha cumplido usted, lo veo Sí, sí, cumplidor. sí. No sé si será en todos los ámbitos así, pero No, sí, sí, trato en lo posible de cumplir, dentro de ciertas transgresiones que tengo, sí. que siempre cumplo, pero también transgredo, ¿no? Como debe ser. Eh, Eh, le digo antes de empezar que hubo mucha, ¿cómo puedo decir? Controversia o polémica o del tema de la semana pasada, ¿eh? ujú, Mucha repercusión tuvo lo dicho de Milei con lo que habló usted, así que ajá. tuvo su... ¿Y Es decir, cuál fue la controversia? no, la controversia es que como que se contradijo al hablar de Milei y exponer su opinión, ¿no? Ujú. Ahí está. Es una Pero opinión, es una es opinión. una opinión. Pero le comento que lo ven, por lo menos. Sí, Que sí, eso, sí. ¿quién dijo eso? Que me vean, que me odien, pero que me teman, ¿no? No, no, A no. ver, me parece que está bueno eso. Él Está lo bueno vale. porque a mí no me gusta venir a perder tiempo. Exacto. Y es como dijo un viejo profesor mío, si vamos a ir para tratar de transformar algo, si no, no vamos. ¿No? Y, y que algunos temas generen polémica es interesante. Sí, sí, porque la gente después Sí, lo sí, conversa el porque la tema, ¿no? polémica no es a ver, la polémica no destruye, la polémica, como la entendemos nosotros, la opinión diferente, la polémica, eleva la puesta de los fundamentos. Es lo que debería lograr, ¿no? Exacto, exacto. Es probable que después de la charla que hicimos sobre política, bueno, mencionamos a Milei, haya gente que se haya puesto a estudiar un poco más a Milei, o ha estado analizando más sus discursos, sus presentaciones, sus gestos, sus formas. Bueno, hacer sus propias opiniones sobre el Claro. político, sobre los demás, sobre la oposición, pero me parece, bueno, estamos en una... Deberíamos lograr una, un espacio donde las ideas Se dialoguen, ¿no? sean las que prevalecen y que siempre la discusión y la dialéctica sea a partir de fundamentos, ¿no? Y me parece que mientras la dicotomía surja en términos de fundamentos siempre es productivo y siempre es para mejorar y siempre es para crecer. Me parece que es una cosa interesante en ese sentido, ¿no? Después que lea la carta hay temas para hablar y hace un ratito vi un ejemplo que sucede a nivel nacional. No sé si quiere que te lo digo ahora A ver. o después. Sí, no, dale. Por ejemplo, ¿fue penal o no fue penal? Y esa discusión, pongo como ejemplo, pero lo llevo al nivel nacional en la política, ¿no? Y genera peleas a veces. ¿Fue penal? No, no fue penal, pero si yo vi penal, no vi, no fue penal, ¿no? Sucedió hace minutos con Lustó y Cristina, ¿no? Dos que en algún momento Lustó estuvo en el espacio de Cristina, ¿no? Fue el que impulsó la 125. Y se chicanearon ahí, ¿no? Y eso digo yo, ¿por qué no se dialoga de otra manera, ¿no? Puse ese ejemplo como este. Siempre se genera, nunca hay un gris. ¿Por Bueno, qué no? a ver, la carta que traje hoy de Frondizi Sí. Bueno, ahora lo dejo con su carta. no, pero tiene matices que te responden a eso, ¿no? Eh, si vos me permitís, la vamos a leer y la vamos a ir analizando en los párrafos que me parece que son para contestar o por ahí para pensar en esto que vos estás diciendo, ¿no? Junto con la carta traje los tres libros que son de la biblioteca de él. Uh -huh. Eh, La inversión extranjera,
Instrumento de liberación o dependencia, es uno. Historia crítica de la economía argentina, este es de Rogelio Frigerio, ¿no? Y después Arturo Frondizi. Ponelo a ver a la cámara ahí, así lo... Arturo ahí. Frondizi, el gobernante. Eso es uno. Historia y problemática de un estadista. Exactamente. Este es el otro. Historia crítica de la economía argentina, de Rogelio Frigerio, que fue Este libro, el ministro de ministro de Economía. Economía Este libro, Historia crítica de la economía argentina, hay que leerlo. Es imposible que un economista o alguien que esté trabajando en la nación no lo lea. ¿Es actual? Totalmente. Es de época, pero es actual. Y este es el de Arturo Frondizi. La inversión La extranjera. inversión extranjera, ¿instrumento de liberación o de dependencia? Este es el libro que plantea el punto medio entre todas las discusiones que se están planteando en la actualidad. Este libro. Es una... bueno, estos tres libros vienen directamente de la biblioteca de Arturo Frondizi a mi casa. Son unos regalos que le envía Frondizi a mi hermano cuando entraron en contacto. Que yo tuve... Esta es la herencia que yo tengo de mi hermano, ¿no? La carta y los tres libros que... bueno, son reliquias. Hoy le decía a los chicos, tengo tres libros que son de la biblioteca Frondizi. ¿Qué precio creen ustedes que tiene? Entonces empezaron a tirar No un monto tiene al aire precio. y le digo, esto no tiene precio. No tiene precio. Bueno, aquella gente sabía escribir, ¿no? Y sabía... Hoy es difícil encontrar gente que escriba cartas, ¿no? Ya no se escriben más cartas. No. Dice, Buenos Aires, 10 de julio de 1987. Señor Agustín Zubiri, Moreno 109, Canals, provincia de Córdoba. Dice, estimado Agustín, te agradezco la carta que me has enviado. Te voy a contestar en la misma forma con que contesto a mi nieto, que está tan bien como vos, lleno de inquietudes. Él ya es más grande, cumple 19 años y viene muchas veces a conversar un rato. Primero te felicito. Jóvenes como vos hacen que se afiance mi optimismo en el futuro del país. ¿Quieres saber qué hacer? Se ve que mi hermano le ha preguntado en la carta de él qué puede hacer. Te respondo, estudia, infórmate, cambia opiniones con los otros muchachos. Y si ellos opinan distinto, trata de reforzar tus argumentos. La fuerza de tu verdad nacerá del conocimiento con que la sustentes. Repito, la fuerza de tu verdad nacerá del conocimiento con el que la sustentes. Por un lado le dice, refuerza tus argumentos, y después dice, la fuerza de tu verdad nacerá del conocimiento que la sustente. Esto es filosofía, ¿no? No hay verdad que pueda proliferar si no está basada en fundamentos. Claro. Cosa que hoy eso no existe. La semana pasada hablábamos de la caída de los discursos y de la idea. Se dice cualquier cosa y... ¿Sí? Entonces, repito, la fuerza de tu verdad nacerá del conocimiento con que la sustentes. Fíjate que es un pensador que antepone ante todo la idea de que cada acción de la vida esté avalada por conocimientos. La importancia del conocimiento en la política o en las cosas de la vida cotidiana, ¿no? Y te diré como consejo válido, nunca pelees por un hombre, pelea por tus ideas y por las ideas de algún hombre a que creas acertado. Repito, nunca pelees por un hombre, pelea por tus ideas y por las ideas de algún hombre al que creas acertado. Por las ideas. La semana pasada yo planteaba esto de Platón y las ideas, Sócrates y las ideas, la virtud, lo bello, vinculado con la política. Y tiene que ver con esto, ¿no? Es decir, discutir y pensar sobre ideas. Vos hablabas de personajes, que Milei, que Cristina, que Macri, y nadie habla de ideas. Vos recién decías dos políticos que estuvieron juntos en alguna campaña o en algún proceso de la historia argentina, que ahora están separados y confrontando sin poder llegar a una idea en común. Porque por ahí no discuten ideas, discuten posiciones. Es con lo que introdujimos la charla de la semana pasada, ¿no? Está todo el mundo buscando lugares, no está buscando confrontación de ideas. Y al país le hacen falta ideas.
ocurrió hace muy poquito en la confirmación, cuando se armaron las listas, ¿no? Al país le hace falta ideas y nadie Sí. se preocupa por eso. Dice, el país sufre una crisis que abarca todos los aspectos. Esto del 87, pero bueno, es actual, ¿no? Dice, el país sufre una crisis que abarca todos los aspectos. El económico, el social, el moral, el cultural, el de la defensa nacional y el de la política exterior. Todos estos temas sobre los cuales se cimenta un país deben ser motivo de tu preocupación. Está instando a un joven de 14 años, como tenía mi hermano en ese momento, a que estos temas de Estado sean temas de preocupación de la gente joven. Yo le preguntaba a los chicos, tengo alumnos de 14 años, les preguntaba acerca de estas cuestiones y no está en la agenda de ellos. Y después le pregunté a adolescentes un poco más grandes que ya están por votar y a algunos tuve que explicar un poco más en detalle de qué se trataba un poco este tema y la carta y lo que trata de explicar este hombre acá, ¿no? Porque hoy anduve con la carta por todos lados, salí temprano de Canals, vos sabés que salgo de Canals a 10 de la mañana y termino acá con vos, hoy los jueves, así que anduve con la carta dando vueltas y la usé bastante. Todos estos temas sobre los cuales se cimenta un país deben ser motivo de tu preocupación. Yo te adjunto algunos libros míos, que los traje acá para que los veas, que puedes ir leyendo. Si encuentras que alguno te presenta dificultades en su interpretación, déjalo. Esto medio a lo Borges, ¿no? Espera, para retomarlo más adelante, cuando tus conocimientos generales te permitan comprender con facilidad sus conceptos. No olvides que tienes 14 años y si bien te muestras maduro, imagino que estás recién en la escuela secundaria y por lo tanto hay muchos aspectos que aún no debes haber estudiado en sus rudimentos. Sabía hasta de psicología madurativa, Frondizi, ¿no? Sabía que a los 14 años hay un montón de cuestiones que no están desarrolladas, ¿no? Pienso que debes comenzar leyendo Breve historia de un yanqui que proyectó industrializar la Patagonia, de 1911 a 1914. Él te mostrará la dificultad que tienen los países débiles para conseguir su desarrollo. Pero a pesar de lo que allí leas, debes saber que no hay fuerza suficiente, poderosa, que pueda frenar un pueblo unido dispuesto a hacer de su patria una gran nación. Repito, a pesar de lo que allí leas, debes saber que no hay fuerza suficientemente poderosa que pueda frenar un pueblo unido. Hace 30 años venimos desunidos y agrietados, o 40, o 200, para ser más preciso, y él sigue abocado a esta idea filosófica de que lo fundamental es un pueblo unido. El problema de inflación, el problema de la pobreza, el problema de los problemas sociales, son problemas de todos los políticos, no de un partido o de otro. Somos todos partícipes de un país que tenemos que levantar entre todos, ¿no? Bueno, pero hay gente que no lo entiende. Tengo confianza en tu generación. Hará dar un gran salto hacia adelante a la Argentina. Un abrazo muy grande de tu amigo Arturo Frondizi. ¿No? Esto, bueno, es un documento que duerme en el libro y que yo cada tanto saco. Bueno, he llevado algunas copias a algunos profesores de historia, a algunas escuelas, pero es una, digamos, un objeto de información y de consejo que es muy interesante y que es muy actual por otra parte, ¿no? Y abarca distintos matices como hablar de la juventud, hablar de la formación, de la madurez. Tiene varios títulos como para desarrollar, ¿no? Sí, vos pensás que Frondizi en este momento, en el 87... ya era un hombre grande ahí. Ya era un hombre grande. Y bueno, en ese momento, en 1987 había un movimiento estudiantil muy interesante en Argentina. Yo fui parte de él en la universidad. Había mucha esperanza puesta en los jóvenes. Los 90 para la vida civil, social, humanitaria, las grandes proezas humanas, los grandes movimientos sociales,
la gran estampida de humanismo y de deseo de utopías vinculadas con un mundo mejor y demás, en los 90 fue como una especie de nuevo golpe de Estado, ¿no? No hubo militares, pero hubo una caída, una aparición estrepitosa de un capitalismo salvaje que solo hizo mella de la mercancía y se llevó puesto todo, ¿no? Se llevó puesto todo. Bueno, la cultura, el conocimiento, las grandes ideas, la política, la filosofía, las ciencias sociales, de ahí en más vinimos a los tumbos, hasta llegar a nuestros días con todos los sinsabores que nos tocan resolver, ¿no? Algo que dice ahí es que esto se soluciona unidos, ¿no? Y estamos completamente en las antípodas de eso que él pide, ¿no? Mirá, una vez le escuché decir a Barrutia, Barrutia cuando fallece, Antonio Barrutia, que fue un político, fue psicoanalista, pero fue político en la universidad, fue el único político dirigente que fue de la juventud radical y trabajó con los jóvenes de las organizaciones estudiantiles hasta casi el día de su muerte, porque siguió trabajando en la universidad, vinculado a la universidad. Y fue el único político radical que fue despedido en su velorio por las dos agrupaciones, por el peronismo y el radicalismo, con el mismo cariño. Y él decía, en la universidad discutimos, somos peronistas y somos radicales, somos reformistas y somos humanistas. En una época la universidad estaba dividida en humanistas y reformistas. Pero a la hora de pensar en la universidad estamos todos unidos. Hay ciertos acuerdos básicos que los tenemos entre todos. Hay mucha gente que dijo cosas muy interesantes en la historia de Argentina. Lo que pasa es que son las lecturas que no hacemos. Yo con vos insisto mucho en que la gente pueda empezar a leer las cosas que son interesantes leer, ¿no? Porque bueno, inclusive para poder discriminar y ser minucioso en los conceptos, Fíjate que Frondizi forma el Movimiento de Integración y Desarrollo. Movimiento de Integración y Desarrollo, el MID. Él venía del radicalismo. Él venía del radicalismo, se habla del radicalismo, vos sabés que el radicalismo tiene un movimiento, es un movimiento de centro-izquierda. Fíjate vos, por la política petrolera y su relación con el exterior, a Frondizi se lo vinculó con movimientos de derecha y siguió siendo toda la vida un hombre de centro-izquierda. Pero era lúcido y era muy avanzado para pensar que al mundo no se le podía dar de espalda, ¿no? Y en este libro, que es muy interesante, cuando habla de la inversión extranjera, instrumento de liberación o dependencia, lo que él plantea es casualmente una posición intermedia entre esta gran discusión impotente e innecesaria que existe hoy entre derecha e izquierda, que ya no se discute más en el mundo, que si vos te corres un poquito para la derecha sos ultraderecho, si te corres un poquito para la izquierda sos, como dicen ahora, ¿no?, zurdo o comunista. Sí. En realidad él pensó un país que pudiera crecer, que se pudiera desarrollar, pero con la gente adentro, que como digo siempre yo, ¿no? Acá no hay que pensar si hace falta derecha o la izquierda, lo que hace falta es que quien entre haciendo un proyecto con la gente adentro, claro, ¿no? Y él lo que habla de la inversión extranjera es que el país necesita producir, el país necesita desarrollarse tecnológicamente y tiene que hacerlo a partir de su propia tecnología. Y en lo que no tenga propio de tecnología, tratar de pedir la ayuda externa, obviamente para poder, por ejemplo, hoy hay ciertas industrias que no pueden producir si no vienen empresas extranjeras. Lo que él plantea, a diferencia de lo que se hace hoy, es que esas empresas extranjeras hagan un contrato con una nación que se siente nación, no con una casa acéfala de autoridad que deja entrar a cualquiera y deja que se sirvan cualquier cosa de la heladera. Ellos hacían contratos con empresas en sectores donde la Argentina no podía producir, pero bajo una fuerte condición nacional de protección del propio mercado, ¿no? Ese libre cambismo que existió de los 90 para acá destrozó las materias primas de los grandes países como Argentina. Argentina es uno de los países más ricos del mundo, pero bueno, ha sido ultrajado en sus materias primas, ¿no? Y hace mucho hincapié en este tipo de comercio que nosotros tenemos hoy. El comercio no hace rico a nadie, el comercio en realidad hace circular la moneda.
esta especie de comercio que tenemos por los puertos nosotros de vender vacas o vender cereales, que enriquece a un sector social, pero que al país lo empobrece, porque en realidad se va materia prima y lo que ingresa en la balanza comercial son productos manufacturados. Entonces, Hacemos al revés, la ¿no? pérdida económica El es muy valor grande. agregado no lo hacemos acá. Ese es el gran problema. Bueno, está todo en este libro, bien explicado, bien desarrollado, cómo se debe hacer, etcétera, etcétera. Bueno, una cosa muy interesante. Y donde deja planteada la idea de que no por hacer participar a inversiones extranjeras vamos a perder la libertad. Esa es la vocación que tiene que tener un Estado. De hacer negocios en beneficio del Estado, no en beneficio de algunos pocos, o de algunas empresas que son mis amigas cuando yo entro como presidente, ¿no? Porque acá hay presidentes que han entrado asesorados por empresas que después son los que se quedan con los negocios del país, ¿no? O son los socios de los que vienen de afuera a hacer desastre. Acá casualmente habla de la posibilidad de un desarrollo integral a partir del cuidado de la nación con gente que esté vinculado al Estado amando a la nación, ¿no? Más que sus intereses personales. ¿Y vos crees, Carlos, que esto de amar a la nación, los gobernantes de hoy no aman a la nación? Bueno, no le encuentran la vuelta, ponele. A propósito o no a propósito, hace años que la inflación nos come, que es la parte fundamental para que no haya tantos pobres, que le alcance a la gente. ¿Vos crees que no aman a la nación los gobernantes de hoy? Hay mucho egoísmo, hay mucho egoísmo en el mundo. El mundo es un gran pantano con una proliferación de los hijos de Narciso. ¿Vos te acordás del mito de Narciso, ¿no? Que era ese hombre bello que se descubre la imagen en el estanque, de tanto verla y tanto adorarla, se cae del estanque y se muere, ¿no? Es decir, uno cuando vive pendiente de su amor propio... El narcisismo. Claro, cuando uno vive pendiente de su amor propio, pierde la vida en eso, ¿no? Entonces hoy hay un gran estanque, mucho más grande del que tenía Narciso, con todos los hijos de Narciso, y todos están pendientes de su propio narcisismo, ¿no? Cada estado, cada nación, cada político. Entonces cuando vos te querés mucho a vos mismo y a los tuyos, es muy difícil que tengas dispuesta energía para querer a los demás. La presencia del otro es fundamental en la política. La política en griego era la ciencia del bien común, de hacer el bien común y de tener en cuenta el otro, ¿no? Por eso hablábamos, y cuando Frondizi habla de movimiento de integración y desarrollo porque es un cambio cualitativo. El país no solamente crece, se desarrolla, evoluciona, se tecnifica. Movimiento porque es móvil, es dinámico, esto es de Heráclito, ¿no? En los movimientos se va modificando el país, es dinámico. La dinámica es una palabra sana en salud mental. Cuando un paciente tiene dinámica, es un paciente que está ágil, que está pensando, que está diagramando, que está creando. Un país tiene que tener dinámica, hace tiempo que está parado. Y cuando habla de integración, movimiento de integración, habla de integrar a todas las partes del país, cada cual a su manera, cada cual con la necesidad que tenga el Estado de cubrir o no, pero integrados todos dentro del país. No podemos hacer un país para 10 personas, no podemos hacer un país para 50. Tenemos que hacer un país para los 45 millones que somos. Después eso se organizará en base a cómo serán ¿no es cierto?, las relaciones sociales. Pero era un concepto completo que implicaba, bueno, toda una idea muy interesante, ¿no? Que obviamente fue truncada por un golpe militar, como cada vez que ha habido algo interesante en Argentina que ha sido objeto de represión golpe, ¿no? de represión y de castración, ¿no? ¿Qué balance haces de todo esto, mirando de acá al futuro, a junio, a agosto, a octubre? En vez de encontrar esto, estamos encontrando cada vez más grietas, ¿no? Cada vez más grande, cada vez le echamos la culpa más al otro, cada vez peleamos más. ¿Qué balance haces? El mundo de los 90 para acá potenció la división social. Y la dinámica de clases sociales, que es muy marcada en Argentina, hay mucho racismo en Argentina. ¿Racismo? Racismo de clases. Hay gente que está en un sector social que por estar en ese sector social siente que tiene que tener todos los privilegios. Económicos, fiscales, los medios que peleamos todos los días para no caernos y
y la gente que está muy, muy abajo, bueno, que subsiste y sobrevive con algún trabajo informal o con alguna situación de ayuda comunitaria, económica, lo que fuera, ¿no? Entonces hay una desigualdad muy grande y no hay correspondencia empática entre las partes. Entonces, eh, los, digamos, las dinámicas sociales y políticas del país han reproducido de alguna manera ese sistema social, y los diferentes grupos económicos y políticos le han dado respuesta diferente a esos sectores, creando más división. Castoriadis dice que en toda sociedad se crea un imaginario social, ¿no? Que es lo que tenemos como representación social en la actualidad de nuestra dinámica de vida. Y muchas veces la política, la educación, el conocimiento, inclusive también de la época, reproduce la condición de división social y de racismo social que existe en la actualidad, ¿no? Que es como un imaginario social que se sostiene. Hay un odio, por ejemplo, visceral al pobre, ¿no? Hay una cosa de... Así como lo decís. Sí, sí, sí. Hay una necesidad de Mira, yo hoy tenía una charla, aprovecho para saludar a mis amigos, a mis alumnos de Cábana que me pidieron que les mande un saludo, me había olvidado. Los saludo a todos, los quiero mucho. Y hoy se dio una discusión y bueno, apareció el lado fascista dentro del aula, ¿no? Este lado que, a ver, cuando yo vengo acá a hablar de lo que vengo a hablar, vengo a transferir una experiencia, no vengo no leo un libro antes y vengo y lo cuento. Se da una discusión sobre política, estábamos hablando de filosofía y política, porque yo soy profesor de filosofía. Entonces surge en los chicos la necesidad de que haya un sistema judicial muy severo, con un sistema penal muy severo y que todos los ladrones vayan presos. Si a mí me entran a robar mi casa, me roban plata, me roban una garrafa, ese hombre tiene que ir preso, no salir más, y si hay que azotarlo, bueno, aparece todo el mensaje intolerante, ¿no? Cuando en realidad a veces nuestras conductas, de las personas que somos responsables en la sociedad, van generando que esa persona marginal tenga que vivir de esa manera, ¿no? A veces yo soy parte de la sociedad. Entonces yo le digo, ¿vos querés meter preso a todos a los que roban? Sí, sí, profe, sí, sí. Bueno, vamos a definir qué significa robar. Porque si algún papá de ustedes vende un camión en negro, ¿cómo se llama eso? Y no, pero lo que pasa es que los impuestos, que si no, que hay que darle de comer a todos esos pobres, que esa gente, que... Y aparece el odio. Aparece el odio. Es un chico que está inoculado por ideas que escucha, ¿no? Aparece, en todo evento social, político, económico del mundo, las cataratas del agua caen de arriba para abajo. Esto está organizado así desde que el mundo es mundo, es decir, un Estado que administra, que saca un poco más en un lado, un poco menos en otro y mucho menos en otro, para poder hacer un poco más justo, sin romper la desigualdad. Lo que tiene que entender la gente que se quede tranquila, no va a dejar de ser de una clase social, porque le saquen un punto más de impuestos. ¿Sí? Pero bueno, nos tenemos que sincerar mucho en Argentina para poder convivir. ¿No? Nos tenemos que sincerar mucho en Argentina para poder convivir. ¿No? Es un tema, ¿no? Es un tema que es me ha dejado pensando. Sí, sí, por supuesto, porque es un tema que es muy doloroso. Es muy doloroso. A ver, ¿por qué hay planes sociales en Argentina? Porque el 60% de la población trabaja en forma informal y gana menos que un plan social. Yo siempre digo en broma a mis compañeros docentes, si sale un plan social para docentes que más o menos sea un poquito menos de lo que yo gano, yo lo agarro. Porque a nosotros nos pagan un sueldo que no es el acorde con lo que nosotros hacemos, con la responsabilidad que tenemos, con el conocimiento que tenemos. Si sale un plan, y la mayoría de los docentes lo van a agarrar. ¿Por qué? Porque vivimos en una situación totalmente injusta. Entonces, ese 60-50% que, digamos, bueno, en esa clase media, la clase media es muy orgullosa, no quiere ser ayudada. Eso es lo que tuvo siempre la Argentina, por eso se movió siempre la Argentina, porque la clase media es orgullosa, ¿no? El hombre de clase media busca la forma y saca el crédito y se endeuda y compra el auto y compra la casa y la pinta la casa y compra la moto y lleva el hijo a estudiar. Bueno, es orgullosa, eso sostiene el país, el orgullo de la clase media, ¿no? Ahora,
el 50% de gente que vive en situación informal y que gana por debajo del 60, 70 mil pesos, cuando viene un plan de 80, y lo agarra de 70, porque obviamente que le va a convenir no trabajar y cobrar eso, que ir a trabajar por esa plata. Pero esta es una cuestión que nadie dice, pero que todo el mundo la sabe. Entonces, si no nos sinceramos, no es que son vagos, no es que son atorrantes, no es que se acoplan al Estado y viven del Estado. Se sienten marginales y se dejan ayudar porque de la otra manera son explotados. ¿Por qué se dejan ayudar los planeros? Porque de la otra manera son esclavos. Y no podemos permitir la esclavitud en el siglo XXI. Yo no sé, yo le pregunto a la audiencia. Hay una esclavitud encubierta. Si yo hago uso de un empleo mío de la manera que yo quiero, pagando lo que yo quiero, sabiendo que lo estoy explotando, eso se llama esclavitud. No hace falta que sean negros y que lleven cadenas. Hay otra forma de esclavitud posmoderna que son estas. Me has dejado pensando. Es interesante. La Re política es interesante. apasionante, pero hay que decir la verdad. Hay que hacer enojar a la gente. Si vos hablas de esto y no se enoja nadie, no dimos una charla. Vamos a ver qué repercusiones tiene esto que dijiste al último. Seguro, seguro. Carlos, muchas gracias. Hasta el Nos jueves. vemos. Hasta el jueves. Gracias. Vamos nosotros a la pausa. En casa mediten, analicen y si quieren mandar algún mensaje, por supuesto, está a disposición el WhatsApp. Ya venimos. Farmacia La Plaza,